Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amada comunidad que nos ves aquí presencial. Seas bienvenido a este tiempo. Es un tiempo de búsqueda de Dios, es un tiempo especial también para cada uno de nosotros, los que hemos sido transformados a través de la sangre de Jesús, porque esta semana recordamos la última semana de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, ¿verdad? Y comenzamos hoy con la entrada triunfal, con esa entrada que hoy te voy a platicar un poquito. Hoy vamos a entrar a esa atmósfera de lo que vivió esa gente en ese tiempo, porque necesitamos hoy mover nuestras fibras de nuestra conciencia. Las emocionales ahí van a estar, pero de nuestra conciencia, porque la emoción pasa, mas la conciencia, ¿verdad? Esa se mantiene durante toda la semana, haciéndonos constantes en honrar al Señor. Amén, en todo lo que hagamos. Así que te voy a invitar en esta hora también a los que nos ven a través de redes sociales, a que este tiempo sea un tiempo devocional, un tiempo en que podamos darle gloria y honra al único que la merece, nuestro Señor Jesús. Así que, así como estás sentado, te voy a invitar a que puedas reflexionar sobre esto que vamos a cantar. Antes de orar, me gustaría poder, siempre oramos antes de empezar, pero a mí me gustaría llegar al trono de gracia primeramente, antes que orando, cantándole, como cuando te llegan de sorpresa con las mañanitas en tu cumpleaños y escuchas esa voz, ¿verdad?, cantándote, porque es tu día, es el día de tu celebración. ¿Qué te parece si en esta mañana hacemos ese acto con el cielo, a decirle: Señor, te venimos a dar gloria y te venimos a dar honra? Y dice así, maestro: damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Díselo: Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. ¿Quieres ponerte de pie? Y vamos a cantárselo. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú, solamente tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Señor, nos queremos acercar al trono de la gracia en esta mañana. Hemos entonado, Señor, estas palabras, Señor, que honran, Señor, lo que tú eres para nosotros. Gracias, Señor. Hoy te damos honor,
desde lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy comienza una semana extraordinaria para cada uno de los que te amamos, para cada uno de los que te buscamos, Señor, para cada uno de los que hemos dejado un espacio para que tú mores en nosotros. Oh Jesús, hoy comienza una semana gloriosa para cada uno de nosotros, porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y tú mismo, Señor, resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre hoy intercediendo por nosotros. ¿Qué mejor regalo podemos recibir del cielo? ¿Qué mejor regalo, Señor, que la salvación? Oh, te damos gloria en esta mañana. Te pedimos por aquel que ha venido, Señor, triste, que pueda salir de este lugar lleno de tu presencia, gozoso. Que pueda salir, Señor, lleno de tu paz, lleno, Señor, de tu presencia, transformado o transformada en su corazón, Señor. Oh, Señor, haz la obra en esta mañana. Te adoramos, Jesús. Oh, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, amados. San Mateo 21 nos narra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, nuestro Salvador. Adorémoslo esta tarde. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte.
Aleluya. Alabamos su nombre esta mañana. Amén. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria y ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria y ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré,
Gracias, Señor, por tu salvación. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta. Salvación.
gracias porque cuando tú llegas a una casa, cuando tú llegas a un corazón, las cosas son transformadas, las cosas suceden, Señor. Al Rey, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Señor, ven a habitar en nuestra vida, a nuestros corazones. Hoy abrimos la puerta de par en par, Señor, para que tú vengas a morar, para que tú reines sobre nuestras vidas, reines sobre nuestros corazones, reines sobre todo lo que nosotros somos, Señor, por nuestras familias, por nuestros negocios, por nuestros empleos, Señor. Hoy te damos gloria y honra en esta mañana, Señor. Queremos tu presencia en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren presencia de Dios en sus vidas? Amados hermanos, porque cuando la presencia de Dios se derrama sobre nosotros, las cosas empiezan a suceder. Gracias, Señor. Queremos honrarte en esta mañana con nuestras vidas, Señor. Queremos derramar, Señor, delante de ti todo nuestro corazón. Hoy reconocemos que tú eres Rey, Rey soberano sobre nuestras vidas. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Adoramos, Señor. Hermoso eres, Señor. Habita en nuestra casa, Señor. Que tu presencia esté en nosotros. Queremos que habite, Señor, en nuestras vidas. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como ven, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veo, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré.
presencia guardaré. Oh, amados, el que sabe la historia de Obed-Edom sabrá de lo que estamos cantando, pero el que no la sepa, yo quiero hacer una muy breve explicación. Cuando la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom, la presencia de Dios era representada a través del arca del pacto. Amén. Entonces pasó algo en el camino a Jerusalén, y no se pudo llevar esta pieza, no se pudo llevar, que significaba la presencia de Dios. Obed-Edom dijo: yo lo recibo en la casa. Y lo que sucedió es que cuando abrió la puerta de par en par para que la presencia de Dios, es decir, el arca del pacto, pudiera entrar a la casa, las cosas extraordinarias empezaron a suceder. Él había vivido hasta ese tiempo un tiempo natural, un tiempo ordinario, con cosas ordinarias, pero cuando dejó pasar la presencia de Dios a su casa, las cosas extraordinarias, lo sobrenatural comenzó a suceder. Y nos dice la escritura que su ganado se empezó a multiplicar, que todo su sembrado empezó a ser multiplicado, y que todo lo que había, todo lo que hacía Obed-Edom era bendecido. ¿Y sabes por qué? Porque la presencia de Dios estaba en la casa. Oh, amados, David escuchó eso y dijo: yo quiero esa bendición. Yo quiero también esa presencia de Dios en mi casa. Yo quiero también esa paz de Dios en mi casa. Yo también quiero esa salud para mi familia en mi casa. Y fue y corrió y le dijo: Obed-Edom, me voy a llevar la presencia de Dios. Amados hermanos, cuando anhelamos a Dios, cuando le abrimos la puerta de par en par y le decimos: ven a morar a mi casa, las cosas extraordinarias empiezan a suceder. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Porque cuando dejamos que Él empiece a obrar, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas que eran imposibles se hacen posibles porque su presencia está en mi casa. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios en esta mañana? ¿Cuántos dicen: Señor, ven aquí a mi casa, ven aquí a morar, Señor? Oh, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia. Una vez más, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, ¿Quieres darle palmas al Señor en esta hermosa tarde? Adoramos tu nombre, Señor. Puedes sentarte, amada iglesia. Puedes sentarte. Ahí vamos poco a poco. Le pido un poquito de paciencia. Estamos trabajando sobre el aire. Creo que ya, de hecho, tenemos un anuncio al final sobre este asunto, porque queremos que esta semana que lo podamos tener. Ya están trabajando, ya hicieron una parte, pero aún nos falta otra. Amén. Y yo quiero que en esta mañana, en este mediodía, puedas estar contento y poder celebrar, ¿sabes? Porque hoy empezamos una semana fundamental en nuestra vida. Empezamos una semana en la cual nos recuerda
esta semana nos recuerda la pasión de nuestro Señor Jesús. El tiempo que Él se tomó fue la última semana de nuestro Señor Jesús en la tierra. Quiero que tengas en cuenta eso. La última semana, prácticamente el último tramo por el cual Jesús había venido, empezó en un domingo, entrando Él a Jerusalén como rey de los judíos. Y yo te voy a llevar en esta mañana al pasaje bíblico de hoy. Pero antes de eso me gustaría que puedas recordar sobre la semana pasada, porque hay gente, varias personas se han acercado y me ha dado mucho gusto, Alex, que la gente dice: pastor, esto que predicó era Dios hablándome a mi vida y lo estoy aplicando. Y yo quiero recordar para las personas que estuvieron la semana pasada, los que no, pues también puedes apuntarlo. Ya estamos a punto de tener la página lista para que ahí subamos los resúmenes de cada sermón y tú puedas tener los puntos que priorizamos en esos días. Así que la semana pasada, nada más para recordar, hablábamos de la incomodidad en nuestra vida y nos debe hacer poner en orden las prioridades. Es decir, nos invitaba la palabra de Dios a poner prioridades en nuestra vida. Muchas veces nos estancamos porque no ponemos en orden las prioridades. Y el punto número 1 era: en medio de tu incomodidad, no priorizar lo importante traerá consecuencias. Si tú no priorizas las cosas que son urgentes, que tienes que cambiar, que tienes que actuar, entonces van a venir graves consecuencias a tu vida. Y decíamos una cita bíblica. También el segundo punto era: en medio de tu incomodidad, prioriza y pon en primer lugar lo importante. ¿Qué es lo importante? Eso tienes que ponerlo en primer lugar. Y por último, en medio de tu incomodidad, en medio de las dificultades, tu prioridad debe ser Dios. Y al final nos hablaba y nos invitaba a la palabra de Dios a poner en primer lugar a Dios, y todo lo demás sería añadido. Es añadidura, como dice la palabra del Señor. Ahora, terminando eso, ya vamos a tener esta semana. Es una semana donde será más histórico, donde tendremos que entrar más a la historia de la palabra, de lo que sucedió, y luego continuaremos los siguientes domingos ya con los temas mensuales. Y hoy vamos a hablar de la entrada triunfal a Jerusalén, porque es justo en este domingo cuando, un domingo como hoy, ¿verdad? El Señor Jesús hace esa entrada en la cual clamaba a la gente: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y la base bíblica está en Juan 12:2. Juan 12:12 al 13 nos dice lo siguiente: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera. Yo quiero que tú observes esto, las ramas de palmera, porque más adelante vamos a ver qué significaba para el pueblo de Israel las ramas de palmera. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amados hermanos, para poder entender esto, yo quiero llevarte a conocer por qué el pueblo de Israel estaba viendo a Jesús como su rey, y qué tipo de rey estaba viendo. Mira, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, casi siempre Israel estuvo esclavo. Recuerden que Dios lo hace su pueblo, escoge al pueblo de Israel a través de sacarlo de la esclavitud de Egipto, ¿te acuerdas? Entonces Él los saca de esclavitud. Originalmente el pueblo de Israel estaba esclavo, y cuando Dios los conoce, cuando Dios se acerca a ellos, lo que quiere hacer es hacerlos libres. Y de ahí comienza la primera parte de la libertad a la cual Dios había llamado a ese pueblo, y ahí están durante 40 años divagando en el desierto. Pero aquí lo interesante es que precisamente sale de la esclavitud, y nos dice la escritura, según la historia, que casi siempre cuando el pueblo se portaba mal, cuando el pueblo era desobediente a Dios, cuando el pueblo se mezclaba con otras culturas y se olvidaba de Dios,
entonces venía nuevamente la esclavitud a su vida. Y eso tiene mucho que ver con nuestras vidas también, porque muchas veces Dios nos libera de cosas, nos hace libres, pero nosotros con el pasar del tiempo comenzamos nosotros a olvidar de esos beneficios y regresamos nuevamente a hacer quizá cosas que no le agradan tanto a Dios, y nuevamente nos hace el pecado, nos quiere hacer esclavos. Ahora mira, en el orden cronológico de las cosas, antes de poder llegar a este momento, porque yo quiero llevarte al momento justo cuando Jesús entra a Jerusalén y le ovacionan. Pero antes de eso necesitamos entender cuál era el concepto de rey y qué era lo que esperaba el pueblo de Israel con respecto a la entrada triunfal de Jesús. Y vemos en la historia del pueblo de Israel que hubieron 4 etapas después de haber sido liberados de Egipto. Después de que el Señor les da la tierra prometida, ¿se acuerdan? A través de Josué conquistan la tierra, empiezan a habitar la tierra. Siempre tuvieron conflictos con los siempre les digo que es la piedra de tropiezo. De hecho lo dije, ándale, con los filisteos, gracias. Lo dije, no, mañana se me fue. Con los filisteos era su piedra de tropiezo, pero de alguna manera se peleaban, pero no eran esclavos de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nos dice la historia que después de el suceso de libertad y de conquista que tuvieron de la tierra prometida, viene la primera esclavitud a cargo del imperio babilónico. Ellos son, después de esa fase de libertad, nuevamente viene una esclavitud. El imperio babilónico, más o menos entre el 605 en adelante, invadió Judá, y en ese momento Babilonia les concedió a Judá seguir teniendo rey a cambio de pagar tributos. Esto duró unos 20 años, pero al final de cuentas seguían siendo esclavos. Y nos dice la escritura que este pueblo babilónico, Nabucodonosor, cuando conquista el pueblo, cuando toma posesión de él, lo que hace es agarrar a sus mejores hombres, sus mejores mujeres, agarrar a los mejores estudiantes. Nos dice que agarró jóvenes de buen parecer, agarró gente que sabía de herrería, que sabía de cuestiones pues que iban a hacer más fuerte el pueblo babilónico, pero siendo Israel esclavo, siendo ellos esclavos. Entonces, de hecho, Daniel nos habla sobre aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran amigos de Daniel y les cambian el nombre porque no solamente los querían hacer esclavos, sino querían que olvidaran quiénes eran ellos. Querían que se les olvidara su identidad como pueblo escogido de Dios. Querían que se les olvidara esa identidad y que ellos piensen que siempre son esclavos y que es correcto ser esclavos del pueblo babilónico. Pero nos dice la escritura que en ese tiempo los de Babilonia eran terribles porque tenían ciertas estrategias. Por ejemplo, a los que estaban muy cerca del reinado, a los que estaban cerca del rey, cerca de las doncellas, pues los hacían eunucos, ¿verdad? Entonces ya no podían procrear estos hombres y eran digamos hasta cierto punto malos. Eran malos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía oprimido. A final de cuentas, el pueblo de Israel ya era nuevamente esclavo. ¿Puedes decir conmigo esclavo? Esclavo. Así que nos dice la historia que esto duró un buen tiempo hasta que vino otro imperio. Y este imperio, Dios usa a el imperio medo-persa para poder librar a su pueblo de la esclavitud de los babilónicos. Entonces llega el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, su función, Dios permitió que ellos se hicieran fuertes y pudieran vencer a los de Babilonia para que pudieran arrebatarles el dominio que tenían sobre el pueblo judío, sobre el pueblo hebreo. De tal manera que el pueblo hebreo pasa de ser esclavo de los babilónicos, que eran muy malos con ellos, que los trataban mal, a un pueblo medo-persa, un pueblo que Dios permitió que pudieran
ser fuertes y conquistar y derrotar a Babilonia y ser un poco menos severos con el pueblo de Israel, ser un poco menos severos con el pueblo de Dios. Pero al final seguían siendo esclavos. ¿Seguían siendo qué? Esclavos. Caray. Veo al pueblo de Israel saliendo de Egipto, siendo libre, luego con los babilónicos y otra nuevamente con el imperio medio persa. Ya hasta me está dando ganas, ¿verdad? De poder cambiar la historia y que ellos ya no sean esclavos. Pero desgraciadamente el pueblo de Dios era desobediente y a causa de su desobediencia Dios permitía esa esclavitud. ¿Te has preguntado muchas veces por qué no avanzamos en ciertas cosas? ¿Por qué en nuestra vida hay cosas que aún no podemos nosotros soltar, o hay cosas que aún nos persiguen? Probablemente hay algo de rebeldía en nuestra vida que no nos impide ver completa libertad en el nombre de Jesús. Así que vamos de un imperio malo, el babilónico, a un imperio más o menos, ¿verdad? Malo, el imperio medio persa. Dice que se les permitió a los judíos. ¿Por qué digo que no era tan malo? Pero al final de cuentas era malo. Nos dice la historia que se les permitió a los judíos volver a su tierra y se les dio permiso para reconstruir el templo de Jerusalén y adorar. Al final de cuentas había cierta libertad, pero seguía habiendo esclavitud en medio de ellos. Entonces el pueblo vivía, sus hijos vivían en esclavitud. Los que iban a heredar las cosas iban a seguir siendo esclavos. Es decir, el pueblo tenía una imagen de la esclavitud muy pegada a su conciencia, porque durante largos periodos había sido esclavo. Nos dice la historia que muchos judíos en ese tiempo se apartaron de la ley de Dios, se olvidaron de Dios. Algunos se rehusaron a la influencia pagana, pero la mayoría se alejó del Señor. Y luego de esto, entonces, luego de este tiempo de esclavitud por parte de los medopersas, Dios permite que ya los medopersas no sigan esclavizándolos y empieza otro tipo de esclavitud un poquito menos severa. Y entonces los griegos comienzan entonces a conquistar. Resulta que logran vencer al imperio medio persa y el imperio griego comienza entonces su poderío y a someter al pueblo judío, al pueblo hebreo, nuevamente a esclavitud a cargo de Alejandro Magno. Así que nos dice la historia que Alejandro derrotó al rey persa Darío III en 3 batallas que le dieron el control de Persia. La tierra de Israel se quedó entonces bajo el dominio griego, pero nuevamente seguían siendo esclavos. Es en esa época, amados hermanos, en que en ese periodo de esclavitud quizá ya no eran tan rudos con los hebreos, ya no eran tan malos como fueron los babilónicos, como fueron los medo-persas. Aquí empezó a reinar más la conciencia, la sabiduría, el ser. Entonces lo que hizo Grecia es ponerles o tratar de implantar en ellos el conocimiento humano, la filosofía humana, pero nuevamente seguían siendo ellos los que dominaban a los judíos. Seguían siendo un pueblo que dominaba y que al final de cuentas el pueblo de Israel, a pesar de ya no sufrir tanto, seguía siendo esclavo. Y a veces esto me refleja mucho que en muchas ocasiones nosotros tenemos conocimiento de Dios, tenemos sabiduría humana, tenemos conocimiento de las cosas, llegamos a tener quizá pues conocimiento en diferentes áreas, pero aún seguimos siendo esclavos del pecado. Conozco gente que tiene el conocimiento tremendo de muchas cosas, sobre ciencia, sobre arte, sobre incluso llegué a tener un amigo, yo creo que por aquí alguien lo conocerá, pero este cuate llegó a tener, en un año se leía la Biblia 3 veces. Era un hombre muy culto. Cuando yo me sentaba a platicar con él, aprendía mucho, sabía mucho de las cosas, pero no tenía conocimiento de Dios.
y él seguía atado a varios vicios. Y yo me daba cuenta que a pesar de que tenía un conocimiento como los griegos quisieron implantar en los hebreos, aún seguía siendo él esclavo. Gracias a Dios el Señor lo alcanzó, sus ojos espirituales fueron abiertos y hoy sirve al Señor en una iglesia, y doy gracias a Dios por la vida de este hombre. Pero realmente la sabiduría que daba en este sentido, los griegos ayudaron. La lengua griega vino a ser la lengua de la diplomacia y del comercio. Por eso es que en la época del Nuevo Testamento el Nuevo Testamento se escribe en griego, en el griego koiné, en la lengua del vulgo. Así que no eran, seguían siendo esclavos, no estaban tan mal maltratados, o sea, no estaban tan maltratados, pero seguían siendo esclavos de un imperio. Así que al final llega otro imperio, y este es el último imperio que logra gobernar a este pueblo, y este imperio es el imperio romano. Así que el imperio griego fenece, pero nuevamente viene al pueblo otra esclavitud, los romanos. Y aquí sí se agudiza un poco, porque los romanos eran expertos en el sufrimiento. Y sabes, a la gente hebrea la tenían con temor. Quizá les respetaban. Ellos dijeron: vamos a hacer un trato, ustedes creen en su Dios, sirven a su Dios, nosotros no nos vamos a meter con su Dios, no nos vamos a meter en sus cuestiones religiosas, pero nosotros queremos el gobierno de los negocios, queremos el gobierno de todo lo que gira en base al comercio. Queremos que nos paguen impuestos. Nosotros vamos a hacer al imperio al que ustedes van a tributar. De tal manera que precisamente en el tiempo de Jesús, el último imperio era el imperio romano. Entonces Jesús llega, ¿te das cuenta? Jesús llega a una casa donde se había vivido por mucho tiempo la esclavitud, cuando nace en Belén, y de ahí todo el entorno de sus amigos habían vivido casi siempre en esclavitud, y en ese momento el imperio romano estaba siendo estaba gobernando al pueblo a través de la esclavitud, de tal manera que el pueblo tenía en su mente: soy esclavo, necesito un libertador. Nos dice la escritura que todo esto, ¿verdad? Todo esto que acontecía era fastidioso para el pueblo judío. Les cobraban impuestos muy cargados, algo que el pueblo no podía pagar, y vivía la gente en miseria, vivía la gente al día. Los únicos que tenían pues privilegios era la burguesía, que en ese sentido eran los fariseos, los saduceos, gente que estaba metida en el gobierno religioso, pero que no le importaba el pueblo. Entonces tenían por un lado la carga de la parte del gobierno religioso, y por encima del gobierno religioso el gobierno del imperio romano. Y alguien me preguntaba, porque me dijo: pastor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitió Dios este tiempo? Porque Dios les habló muchas veces. En el Antiguo Testamento Dios mandó a profetas, Dios mandó muchas veces señales de que quería que el pueblo se acercara a Él, pero el pueblo no oía, amados hermanos. De tal manera que Dios tuvo que callar por 400 años. Estos aproximadamente 400 años de la historia, no hubo palabra escrita o revelada de parte de Dios para su pueblo. Lo que los historiadores le llaman los 400 años de silencio por parte de Dios. Amados, yo no quisiera que Dios cerrara su boca para yo no oír lo que Él quiere de mí. ¿Sabes? Porque cuando Él calla, entonces quiere decir que, según la historia, pueden venir desastres a nuestra vida. Yo prefiero oír su voz, y que hoy el Señor escuche también nuestra oración, diciéndole: Señor, queremos oír tu voz. No queremos ser esclavos, Señor, del pecado. No queremos ser esclavos de los vicios. No queremos ser esclavos del mundo. Queremos ser libres. Por eso, amados hermanos, en ese contexto, el pueblo empieza a esperar a un libertador. Mira lo que dice la palabra del Señor.
dice, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo estaba esperando a un libertador. El pueblo estaba esperando a alguien que le quitara ese peso de Roma, que le quitara toda esa angustia que estaba viviendo. Y el pueblo esperaba a alguien con espada, esperaba a alguien con sus soldados que viniera a tener una guerra ahí física y que pudiera vencer a los romanos. Pero eso hubiera sido muy fácil. Y Jesús no quería darnos algo perecedero. Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué no los hiciste libres en ese momento de la esclavitud de Roma? Y Dios me mostraba que eso es perecedero. La libertad a la cual ellos iban podían entrar a esa libertad. Si Jesús pudo haber derrotado al pueblo romano, al imperio romano, a los soldados, lo pudo haber hecho sin ningún problema, pero eso iba a ser pasajero. A final de cuentas iban a morir. Ahora lo que Él vino a hacer es a libertarnos y a darnos vida. Y nos dice la Escritura, vida eterna. Es mejor que ser libres en este tiempo a tener vida eterna. ¿Sabes? Es como que hoy tú le digas a Jesús, Jesús, necesito que me libres de esta situación. Y Jesús te diga, no, espérame, yo te tengo algo mejor. Esa situación a lo mejor la vas a pasar pegado a mí, vas a estar orando, yo te voy a ayudar en eso, pero yo tengo algo mejor para ti. ¿Sabes qué tengo? Te tengo una libertad, te tengo algo mejor para ti, te tengo una vida eterna, algo que vas a disfrutar no solo en este tiempo, sino para la eternidad. La palabra de Dios nos dice que Él vino a darnos libertad. Él vino a darnos vida y vida eterna. ¿No te parece mejor eso que la libertad pasajera de haber derrotado a los romanos? Al final de cuentas eso iba a quedar en la historia de la tierra. Pero ¿sabes qué? Al final de cuentas lo que va a crear esto que Jesús hizo es una historia que va más allá de la tierra y se escribe con letras de oro en el cielo. Tu nombre estará escrito con letras de oro en el cielo. Porque Él vino a traernos la verdadera libertad. Una libertad que sobrepasa este plano. Una libertad que te lleva a lo eterno. Por eso en ese día la gente empezó a recordar. Zacarías 9:9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Te das cuenta? Era una promesa para el pueblo de Israel que vendría un libertador que traería no solamente libertad física, sino también la libertad espiritual. Dice, sobre un pollino hijo de asna. El resultado fue una animosidad creciente cuando la gente dijo, oh, se va a cumplir lo que dijo el profeta Zacarías, se va a cumplir lo que dice la escritura. Y sabes, en ese entonces la gente estaba llegando a la fiesta de la Pascua, estaba llegando gente de muchos lados, había gente visitando Jerusalén porque venían a celebrar la Pascua y ellos venían de lejos. Había la gente que estaba ahí, la que vivía ahí, la gente local, y también estaban los dirigentes religiosos. Ahora, la fama de Jesús había sido tal que era justo el tiempo necesario para que Él entrara a través de ese pollino y que la gente le pudiera victoriar. Y yo te voy a decir por qué se le hizo, cuál era el contexto de Jesús en ese momento. Mira, 3 años antes de que aconteciera esto, nos dice la escritura que Jesús hizo su primer milagro. ¿Te acuerdas? En una boda, en las bodas de Canaán, el Señor Jesús hizo su primer milagro, transformando el agua en vino. Fue su primer milagro. Y de ahí le siguieron diferentes milagros y en orden cronológico fueron creciendo de impacto. Es decir, empezó a sanar enfermos de la vista, a darle vista a los ciegos, a darle vista a los sordos, comenzó a orar por aquellos que eran paralíticos y los levantaba y la gente caminaba. Y eran milagros portentosos, sí, pero eran milagros que de alguna manera hasta los hechiceros podían engañar a la gente.
y el Señor Jesús comenzó a crecer en el impacto de sus milagros, hasta llegar, por ejemplo, a un tiempo en el cual habló a 5,000 hombres y luego les dio de comer con unos cuantos peces y unos panes. Y la gente empezó a decir: wow, esto no lo hace cualquiera. No cualquiera puede alimentar a 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Y de ahí siguió creciendo. Los milagros del Señor siguieron creciendo. Y una semana antes de presentarse a la Pascua, una semana antes de presentarse a la puerta de Jerusalén, nos dice que Él resucitó a Lázaro. Que Él resucitó a Lázaro. Algo que no se había escuchado jamás que hubiera pasado. Entonces ya los milagros de Jesús ya no eran cualquier tipo de milagros. Eran milagros que impactaban. Y ¿sabes qué? Una semana antes, cuando sucede lo de Lázaro, esto estalla y es una bomba. Y empiezan a decir: ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Es el profeta prometido, es Elías. ¿Quién es este Jesús? Y sabes que su fama se fue hasta la cúspide. Por eso, en ese contexto, la gente dice, cuando se acercan a la fiesta de la Pascua, a celebrar la libertad de Egipto, entonces la gente empieza a oír: llegó Jesús por acá, está Jesús por acá, Él es el único que nos puede libertar. Después de 400 años de que el pueblo ha estado viviendo en esclavitud, después de 400 años en que han pasado 4 imperios y ahora tenemos a los romanos sometiéndonos, después de 400 años por fin llega el libertador. Pero el pueblo judío estaba equivocado en la forma en que estaba recibiendo a este libertador, porque ellos querían a ese guerrero que venía a conquistar, pero sus armas no son de este mundo. Sus armas van más allá de lo que nosotros podemos pensar. Imagínense la fiesta. Ahí está la fiesta de la Pascua, la gente llegando, escuchando. Y yo quiero que tú vayas pensando: ¿sabes lo que significa Pascua o Pesaje? Esta era una fiesta que se hacía para recordar que Dios los había liberado de Egipto. Básicamente recordaban la redención de Dios y la liberación de Israel de la esclavitud y de la miseria espiritual. Por eso cuando ven a Jesús dicen: es Él es nuestro libertador. Y entonces empiezan a agarrar palmas. ¿Sabes que las palmas tienen un significado especial para el pueblo judío? Las palmas reflejan libertad. Las palmas tienen que ver con su paz, tienen que ver con su gozo, tienen que ver con historias de bien, con historias que les recuerdan que Dios ha estado con ellos en las buenas y en las malas. Las palmas, amados hermanos, vienen siendo como nuestra bandera cuando vemos al equipo nacional salir a jugar un partido y uno está emocionado con tu bandera diciendo: sí, 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 que ganen, que metan muchos goles. Mira, las palmas significaban mucho para el pueblo. Mira lo que dice la escritura en Éxodo 12:13. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de tan solo 1 año. Esto era lo que era la Pascua, la ceremonia de la Pascua, y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. Y si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día al atardecer lo matará. Y la sangre que se rociaba se usaba para proteger a los hijos de los hebreos. La sangre era señal de protección. ¿Sabes lo que vino a hacer Jesús? Antes, mira, la gente lo está vitoreando, pero una semana después iba a derramar su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario, protegiendo nuestras vidas y lavándonos de todos nuestros pecados. ¿No es mejor regalo ese que la libertad pasajera? Mira, el pueblo, cuando pasaban las cosas buenas, el pueblo agarraba las palmas y celebraba. Mira, la palabra de Dios nos dice que tomaron ramas de la palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor.
el rey de Israel. Y las ramas de las palmeras eran símbolo de justicia. Las ramas de las palmeras eran símbolo de vigor del pueblo, que había esperanza. El Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera. ¿Te das cuenta la importancia de la palma ahí celebrando? Crecerá como cedro en el Líbano, nos dice su palabra. Levítico 23:40 nos dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Las palmas, amados hermanos, significaba que había victoria, que había esperanza para el pueblo. Por eso cuando nos dice la palabra que Él entra a través de este pollino, la gente empieza a agolparse, empieza a decir: viene nuestro libertador, viene aquel que nos va a sacar de esta esclavitud, vienen tiempos mejores, vamos a victoriarlo, viene aquel que ha sanado enfermos, aquel que le ha dado vista a los ciegos, aquel que ha levantado a los cojos, aquel que nos trae esperanza. Viene ese Mesías prometido, aquel que nos va a traer libertad. Y la gente empieza a agolparse, pero no cualquier gente. Saben, los fariseos lo veían de lejos, lo veían arriba, de arriba abajo, diciendo: ¿quién es este? Pero a él no le importaba, porque él caminaba por ahí. ¿Sabes qué? ¿Sabes quiénes le seguían? Los niños, le seguían los ancianos, aquellos que no tenían ni parte ni suerte, aquellos que quizá no tenían para comer al día siguiente. Pero la palabra de Dios nos dice que no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, vino por ti, vino por mí, vino a cambiar nuestra vida. Y entonces cuando Él está pasando, amados hermanos, las cosas empiezan a suceder, empiezan a agarrar palmeras, empiezan a victoriar aquel que le traería libertad. Yo les decía a los hermanos en la mañana: ¿saben qué, amado hermano? Si algo me concediera el cielo, yo le pediría una sola cosa. Ya sabiendo la historia, yo le pediría lo siguiente: Señor, si tú hoy me pudieras conceder algo, concédeme la oportunidad de poder caminar entre esa gente y poder agarrar una palmera y poderme acercar a ti, amados. Y yo pienso, si se agolpó la gente, yo correría en medio de ellos, así como aquella mujer de flujo de sangre que se acercó a Jesús, que escuchó que Jesús estaba por ese camino y agarró, y nos dice la escritura que entre gran multitud ella se hizo paso y tocó el borde de su manto, y las cosas sucedieron, el milagro sucedió, porque donde está la presencia de Dios, las cosas suceden, porque donde está la presencia de Dios, los milagros suceden. Amados, yo le decía a los hermanos en la mañana cómo me gustaría poder tener ese privilegio de caminar por esas calles de Jerusalén, y no me importa que esté agolpado de gentes, me gustaría caminar hacia Él, poder encontrármelo cara a cara y no pedirle nada, solamente darle gracias porque ahora que no sé, 7 días después, 5 días después, estaría dando su vida por mí en la cruz del Calvario. Quizá no me haría libre en ese momento de la esclavitud romana, pero yo sé que lo que Él me regala es mejor que lo que yo puedo desear para mi vida. Es vida abundante, vida eterna. Oh, amados hermanos, yo no sé cuántos hoy quisieran hacer ese ejercicio y pensar qué harían estando delante de Él cuando Él esté caminando por esa parte, cuando Él esté caminando por el pollino. Si alguien pudiera hoy acercarse a Él, ¿qué le diría? Amados, la Biblia nos dice que ese mismo pueblo que le victorió, ese mismo pueblo que alzó las palmas ese día, que lo celebró, una semana después estaba diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Este mismo pueblo que le victorió luego hizo el intercambio por Barrabás. Amados, que no nos ocurra esto en esta mañana, que en esta mañana en verdad el Señor que está pasando por este lugar encuentre corazones sinceros,
Corazones disponibles para adorar su nombre. Corazones disponibles que le quieren decir: Señor, ven a reinar a nuestra vida. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento, porque hoy quiero orar por las personas que están con una necesidad de ser libres. Libres del pecado, libres de la maldad, libres de frustraciones, libres de situaciones que están sucediendo en su vida. Oh Señor, hoy te pido que tú nos traigas a esa libertad a la cual tú nos has llamado, Señor. Hoy yo sé que tú estás visitando este lugar. Sé que tú estás visitando este lugar. Este tiempo, Señor, es nuestro tiempo. Yo te pido por los hermanos que hoy están pasando por alguna dificultad. Tú los quieres traer a libertad, Señor. Tráelos a libertad, tráelos a libertad. Hoy te pido, Señor, porque tu presencia esté en nuestras vidas y que hoy, Señor, podamos levantar nuestras manos en señal de victoria, como si fueran esas ramas, como si fueran esas ramas que celebran aquel que está entrando triunfalmente por esa puerta que nos va a traer esperanza y nos va a traer paz a nuestra vida. ¿Quieres empezarle a aplaudir al Señor? Empieza a aplaudirle. Es como si hoy estuviéramos en ese lugar. Es como que le dijéramos: Señor, ven aquí, eres bienvenido. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Ponte de pie, vamos a adorarle. Vamos a adorarle. Adórale, adórale. Él está entrando en este lugar. Es el tiempo de la adoración. Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Jesús, eres nuestro Rey. Su nombre es Cristo. Adórale. Aquí está su presencia. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Vamos, adora su nombre. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre. Él está entrando, celébralo, porque vino a darnos vida, vida en abundancia. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre. Te adoramos, Jesús. Oh, te adoramos en esta mañana. Cristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de mi ser. Sigan, porque quiero, amados, cierra sus ojos. Yo no sé si en esta mañana hubiera alguien que ha batallado, que no tiene a Cristo en su corazón. Yo quiero orar por aquel que quiere recibir a Jesús en su corazón. Habrá alguien en esta mañana que diga: Señor, yo he oído mucho de ti, pero no he permitido que entres a mi vida. Yo quiero que alces tu mano. No voy a señalar. Por favor, hermanos, cierren sus ojos. Solo quiero ver una o dos, tres manos que estén dispuestas hoy a entregar su vida para Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que alce su mano hoy? ¿Habrá alguien que quiere que oremos por él? ¿Habrá alguien que le diga: Señor, quiero que entres a morar a mi vida, quiero que transformes mi corazón? ¿Habrá alguien en esta mañana? Señor, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que nos da, Señor. Ven a morar a nuestra vida. A esa persona, Señor, que hoy está alzando su mano, ven a morar a su corazón, ven a transformarlo, ven a darle libertad, pero no la libertad que trae el mundo, no, esa la podemos tener. Las cuestiones financieras las podemos tener. Muchas veces pensamos en cosas financieras, en cosas materiales. Nosotros queremos las espirituales, aquellas que son para vida eterna, Señor. Hoy te pedimos que vengas a morar a la vida de este hermano, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través, Señor,
Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dale palmas al que vive y reina. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Rey poderoso. Él es nuestro Dios, hermanos. No nos cansemos de adorarle. Vamos a continuar esta tarde con nuestro servicio. Vamos a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Siéntese un momentito mientras usted prepara su ofrenda y su diezmo para el Señor. Los que están en casa también pueden ser parte de esta bendición de dar al Señor con alegría. Así que esta tarde los anfitriones están listos para pasar a recoger ofrendas y diezmos. Y antes de depositarlos, esta tarde vamos a consagrarlos, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Amén. ¿Ya están listos? Pónganse de pie. Vamos a dar gracias esta tarde. Señor, adoramos tu nombre, bendecimos, oh Dios, tu nombre poderoso, Jesús. Esta tarde venimos a ti dando ofrendas y diezmos con corazones alegres, con corazones agradecidos, Señor, por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Y de ahí, Señor, en gratitud también ofrendamos para ti. Con gloria, Señor, en nuestro corazón y alegría, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. Eres el que siempre, Señor, tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Bendice las ofrendas y los diezmos que esta tarde serán depositados. Y lo que a tus hijos queda, Señor, también bendícelo y multiplícalo. Y así, Señor, sabremos que eres un Dios fiel para con aquellos que dan con alegría a ti. En el nombre de Jesús te pedimos, si hay alguno con alguna necesidad económica, Señor, pueda abrir sus ojos para ver que tú eres el dueño de todas las cosas y que tu bendición está sobre tus hijos. Oramos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, y vamos a depositar nuestras ofrendas. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey.
Siéntese, amado. Ya estamos terminando, faltan unos anuncios. Ya estamos por concluir nuestro segundo servicio, amén. Y esta tarde queremos recordarle los avisos de la semana, el programa de Comunidad Más Alto. El próximo jueves es nuestro siguiente servicio presencial, es a las 8 de la noche, con diferencia que no será noche en las alturas, sino vamos a estar celebrando nuestra Santa Cena. Así que, hermanos, les invitamos a venir a participar. Jueves 8 de la noche, venga todos los hermanos, ¿verdad? Para congregarnos y celebrar esta institución de parte del Señor, este sacramento que es la Santa Cena. 8 de la noche el jueves. El viernes vamos a tener un único servicio que va a ser a las 11 del día. Así que les invitamos, hermanos, para dar su nombre de una vez y saber más o menos cuánta gente vamos a esperar ese día, para que si las sillas no nos alcanzan, podamos, ¿verdad?, rentar más para pues que todos estemos aquí ese día. Amén. El viernes 11 de la mañana nuestro servicio de crucifixión, y el próximo, los otros dos son el domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del día para celebrar la resurrección, o 10 de la mañana y 12 del día. Recuerden pedir sus pases con anticipación al teléfono que aparece en el aviso, en el anuncio, y el horario es de 9 a 5. Si usted lo envía más tarde, le van a responder hasta el día siguiente, ¿verdad? Pero por favor, separe su pase. También queremos avisar que los pequeños están en un receso de clases. No van a haber clases en estos dos próximos sábados, que son 16 y 23, porque estamos descansando el 16 y el 23 nos vamos a ir a los bautizos. Pero el día 30 de abril, que es el Día del Niño, vamos a celebrar aquí presencial. Todos los kids Más Alto a las 6 de la tarde el viernes 30 de abril. Así que mamás, papás, tíos, tías, ya saben, 30 de abril es presencial, Día del Niño. Les recordamos también que estamos haciendo la rifa con la hermana Paulette del automaquillaje. Por favor, si alguien está interesado, acercarse con nosotros, decirnos para darles un boleto. También queremos recordarles que el 23 de abril nos vamos a ir a celebrar los bautizos a Chuburná, Puerto, y vamos a dejar esta tarde al hermano Samuel para que él nos dé el aviso más completo. Gracias, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues como ustedes sabrán, ya nos quedan 13 días. 13 de aquí días. a 23, son 13 días que nos quedan. Estamos invitados cordialmente a todos los que quieran asistir. Es un campamento muy grande donde caben como un montón de gente. Muchos, más de 500 personas, yo digo. Pero estamos haciendo una cordial invitación a todos los hermanos que no se han anotado. Anótese con la hermana Suemi. Bueno, el programa va a ser muy chévere. Vamos a empezar desde las 8 de la mañana. Van a empezar a registrarse las personas que van llegando. El costo por niño de 4 a 14 son de 50 pesos, y de 15 en adelante son 100 pesos. Ya son adultos los de 15 para arriba, ¿no? Entonces vamos a acompañar a los hermanos que se van a bautizar. Son como 17 personas, gloria a Dios, aleluya por eso. Un aplauso para ellos. Amén, amén. Y esto pues, eso que están haciendo es un acto de mostrar al mundo, ¿verdad? Y ante nosotros, que vamos a ser testigos, que ellos quieren ya estar firmes en el camino del Señor. Amén. Sabemos que en el mundo pues hay tentaciones, pero ellos ya quieren hacer ese compromiso, y pues con la ayuda del Señor van a seguir adelante. Amén. Bueno, vamos a tener también, los niños van a estar con las maestras en el tiempo de alabanza y adoración ahí en el lugar. Vamos a estar separando los niños. Luego van a venir los bautizos, luego van a venir los juegos. Así que van a hacer un montón de actividades ese día. También los que quieran desayunar allá, se van a vender cochinita y lechón. Tacos y tortas van a venderse. El precio luego se los iremos indicando. Y también van a vender pescado frito para almorzar. Los que gusten van a hacer, también pueden separar los kilos que quieran, van a venderse por kilos, ¿verdad? Y pues hermanos, no sé si hay alguna duda por acá. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien? De todas maneras, la información se la vamos dando con la hermana Suemi. Van a irse anotando, van a irse registrando. Y también los coordinadores, hermano Jesús y hermana Laura, también se pueden acercar con ellos. Levanten su mano, hermano. Ahí están los coordinadores del campamento. Y también con los hermanos, los pastores. Miren, ahí están las fotos del campamento.
Está muy bien, está muy grande. Hay baños, lleven su hamaca, lleven sus colchonetas si quieren. Si no pueden llevarlo, pueden acostarse en la arena. Hay mucho espacio. Así que, pues, es todo, hermanos. Dios les bendiga. Un fuerte aplauso para la actividad. Sí, Así es un lugar muy cómodo, ¿verdad? Los Así es. invitamos a participar, a acompañarnos este día. Se va a poner muy bonito. Ok, También, perdón, la doctora. sí. ¿Tienen Sí, personas? también les recordamos, hermanos, que ya está habilitado el estacionamiento, ya está limpio, lo podemos usar con toda facilidad. Les invitamos. Hermanos, esta tarde vamos a esperar una palabra de los misioneros. Nos acompaña aquí la hermana Ana, la misionera, Ana Santos, y viene acompañada de Diana. Vamos a escuchar un anuncio. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Siempre es un gusto, ¿verdad?, estar aquí adorando al Señor juntos. Esta tarde, como ustedes saben, hermanos, nosotros somos misioneros de tiempo completo y aquí tenemos a una amiga que tal vez algunos ya la han visto antes porque ella ha estado antes con nosotros. Ella se llama Diana, es de Chetumal y desde que empezamos el ministerio aquí en Mérida, desde que Dios nos llamó a este lugar, ella ha estado viniendo, va y viene con tal de apoyarnos. Ella es una bendición. Y esta tarde, ella quiere compartir algo con ustedes. Ella muy pronto, ¿verdad? Primeramente Dios, en junio sale para Turquía. El Señor le ha hecho un llamado a ese lugar y esta tarde quiere compartir un poquito acerca de eso. Entonces le dejo el lugar a Diana. Vamos a darle un aplauso, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. Antes que nada, pensando en lo que voy a compartirles muy rapidito, estaba pensando que tuvimos un servicio muy hermoso, ¿verdad? Nos gozamos en la presencia del Señor. Estamos celebrando lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Y también pensaba en el contraste de lo que les voy a compartir. Dios me ha dado un corazón por el pueblo musulmán, por toda la gente de Medio Oriente, en específico por aquellos niños y mujeres refugiados que han tenido que salir de sus países a causa de la guerra civil que ha sucedido desde hace muchos años. Gente que ha perdido casas, trabajo y aún peor, que ha perdido incluso familiares, que han tenido que ver a familia morir enfrente de sus ojos porque la guerra es lo que está causando. Y pensaba en esto y es algo que Dios ha puesto mucho en mi corazón porque ellos no tienen a Dios, hermanos, y no se trata de que ellos deciden no acercarse a Dios o deciden alejarse de Dios. Simplemente ellos no conocen a Dios, no saben que existe Jesús, no saben el poder de Jesús. Muchos de ellos incluso nunca han escuchado la palabra Jesús. Simplemente con eso es la gran necesidad del evangelio, hermanos. Y por eso es que yo me voy a Turquía, primeramente Dios, en junio, porque Turquía es uno de los países que es casi 96% musulmán. Existen cristianos, pero es una minoría. Del restante, solamente el 0.02% son cristianos. Ellos no tienen una iglesia como nosotros tenemos. Ellos tienen casas pequeñas en donde se reúnen, y aunque legalmente pueden hacerlo, hay mucha presión social porque la mayoría del país es un país musulmán, donde tú a la hora de la oración puedes escuchar en toda la ciudad el llamado a la oración, porque toda la gente está orando, toda la gente está haciendo sus oraciones porque es parte de lo que los musulmanes hacen. Y les quiero compartir esto porque es hermoso servir a Dios, es hermoso alabar a Dios, es hermoso gozarnos en la presencia de Dios, pero como cristianos también tenemos una responsabilidad. Así como tenemos el privilegio de conocerlo, también tenemos la responsabilidad de compartir de él. Hace algunos años yo tuve el privilegio de poder ir a Grecia, y ahí fue donde Dios puso en mi corazón al pueblo musulmán y a los refugiados. Yo trabajé con una pequeña iglesia en Grecia que iba y recogía a familias de refugiados para darles un día, un lugar para bañarse, algo para comer, les enseñaban inglés, jugaban con los niños y luego al atardecer los regresaban de nuevo a los campos. Una ocasión pude ir a uno de esos campos de refugiados, hermanos. No se compara con lo que ves en las noticias, no se compara. Tienen baños pequeñitos de esos que usamos para construcción aquí, para mucha gente.
Y ese es su día a día, no solo es un fin de semana que lo viven, es su día a día, hermanos. Y el sufrimiento que ellos han vivido por perder lo más amado que han tenido, a sus familias, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Y lo que más rompió mi corazón es que ellos no pueden decir, pero gracias a Dios estoy bien. No pueden decir, pero mi familia que perdí está en el reino de Dios ahora descansando. Ellos no pueden decirlo, hermanos. Y en esa ocasión, cuando yo regresé, había un cuarto de oración donde yo estaba hospedándome y mi corazón se quebrantó. Y yo le dije al Señor, ¿por qué? Porque yo sí puedo conocerte, porque si yo tengo un problema, yo puedo acercarme a ti y sé que en ti voy a recibir consuelo, sé que en ti voy a recibir esperanza, pero ellos no lo tienen, ellos no te conocen, porque yo sí puedo hacerlo. Incluso he desperdiciado el privilegio que tengo de conocerte y porque ellos no pueden. Y mi corazón fue tan quebrantado por esa necesidad del evangelio que recuerdo que estaba llorando y solamente agarré mi Biblia y le dije, Señor, haz algo por ellos. Si tú quieres que yo haga algo por ellos, dime. Y recuerdo que abrí mi Biblia y lo primero que yo leí es en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 19. Eso fue lo primero que yo leí. Dice, yo les daré un corazón íntegro, pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Aleluya. Para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En ese momento yo sentí un gran gozo, una esperanza por ellos, porque sé que Dios en un momento va a cumplir esa promesa para ellos. Que en un momento Dios va a traer esperanza. Ellos se van a volver el pueblo de Dios así como somos nosotros ahora. Ellos van a poder gozarse en Dios, van a poder experimentar la presencia de Dios como nosotros lo hemos podido hacer. Pero eso no se va a cumplir solo. Y desde ese momento yo sentí un compromiso y una responsabilidad de parte de Dios, de que todo lo que yo he experimentado y todo lo que he aprendido de parte de Dios, yo pueda ir y llevarlo. Yo pueda ir y mostrarles, yo pueda ir y amarlos, yo pueda ir y darles también. Entonces, a través de los años, hasta ahora se ha dado esta oportunidad de poder viajar a Medio Oriente. Dios me ha estado preparando en muchas áreas de la vida, espiritualmente, emocionalmente, porque es algo muy difícil poder tratar con una persona que está rota, que está quebrantada, que ha perdido todo. Y anoche yo pensaba, Dios, tú también me has hecho pasar por este proceso. En los últimos meses han sido muy difíciles para mí y aunque no lo quisiera, no lo desearía, me di cuenta de que Dios también está quebrantando mi corazón para que cuando yo vaya con ellos, yo les pueda decir, yo sé cómo se siente que tu corazón esté quebrantado, pero también sé que hay un Dios que puede restaurarlo. Amén. Entonces, solo quería compartirles eso, hermanos, porque sé que no va a ser fácil. Ahora es un viaje de corto plazo, pero el plan es regresar y servir a tiempo completo. Pero quiero pedirles de sus oraciones. No es lo mismo evangelizar en México que evangelizar en un país donde no hay cristianos. No es lo mismo y es muy difícil. Y yo por eso quiero pedirles que como iglesia me apoyen en oración, que como iglesia puedan interceder no solo por mí, sino por muchos misioneros que han invertido su vida en todos esos lugares. Y también financieramente estoy recaudando finanzas para este viaje. Como misioneros, así como los hermanos Ana, Samuel, Lucy, no recibimos un sueldo, pero hemos visto la gloria de Dios y hemos visto la provisión de Dios desde hace muchos años. Y el día de hoy me dieron la oportunidad de poder traer algunas cosas que voy a vender. A mí me gusta pintar, no soy profesional, pero me encanta pintar, y a través de eso también Dios ha usado para hablar a mucha gente a través de eso, pero también ha sido parte de una manera en la que yo puedo financiar lo que yo hago. Y aquí traigo algunas tazas que yo hice. Este corazón es un corazón que yo dibujé
que Dios me dio ese día, lo que les acabo de platicar en el cuarto de oración. Y aquí está el versículo bíblico. No, gracias. Y me quedan algunas playeras, no son muchas, pero todo está basado en lo que Dios ha hablado a mi vida, en la promesa que Dios ha dado para este pueblo y que ahora yo voy a ser parte y quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces, si gustan apoyar, pero realmente también apreciaría mucho las oraciones de la iglesia, de los hermanos, y también gracias por este tiempo, pastores. Dios bendiga a Diana. Pues, Y si es podemos que Jesús apoyarla. es la esperanza, hermanos, del mundo. Y donde tú y yo no podemos llegar, hay Ellos gente pueden que ha llegar, sido claro, llamada para eso. claro. Así que vamos a Y apoyar. apoyémoslo ahorita Pastor. comprando, pero también comprometámonos, no sé, a lo mejor con alguna cantidad, ¿verdad? Que le podamos dar como de manera personal. Si a ti te tocó esto, ve, acércate, comprométete con la obra. Es una manera de que el evangelio se expanda. Amados hermanos, ya estamos terminando. Le decimos Despedimos adiós a Facebook. los, Dios los bendiga, hermanos. y nos quedamos aquí en casa únicamente.